Bienvenidos a nuestro canal. El mundo está al borde del asiento con el último giro explosivo en la guerra. Ucrania ha encendido la mecha de una operación masiva para recuperar Crimea, y el pánico se ha apoderado de las fuerzas rusas. Más de 390.000 rusos, entre soldados y civiles leales al Kremlin, están huyendo desesperadamente de la península en barcos, mientras Ucrania prepara un asalto sin precedentes. Pero Estados Unidos ha intervenido, bloqueando las rutas marítimas y atrapando a los rusos en un caos total. Este reporte de guerra está cargado de tensión, acción y giros inesperados que los mantendrán pegados a la pantalla. En la noche del 2 de agosto de 2025, informes de inteligencia filtrados revelaron que Ucrania está ultimando los detalles de una operación a gran escala, bautizada como Tormenta de Liberación, para retomar Crimea. Cientos de miles de soldados ucranianos, apoyados por drones avanzados, tanques Leopard 2 y misiles de largo alcance Storm Shadow, se concentran en Jersón y Zaporilla, listos para cruzar el istmo de Perekop y asaltar la península. La inteligencia ucraniana, respaldada por satélites de la OTAN, ha identificado movimientos masivos de tropas rusas en retirada, lo que ha desatado una estampida de pánico en Crimea. El Kremlin está perdiendo el control. Los rusos, al enterarse de los planes ucranianos, han abandonado posiciones clave en Simferopol, Sebastopol y Kerch, intentando escapar en barcos hacia el territorio ruso. Más de 390.000 personas han abarrotado los puertos, con ferries y embarcaciones improvisadas colapsando bajo el peso de la desesperación. Sin embargo, la Marina de EEU, en coordinación con la OTAN, ha desplegado destructores y fragatas en el Mar Negro, bloqueando las rutas marítimas. Nadie entra ni sale de Crimea sin su permiso. Este cerco naval ha dejado a los rusos atrapados, con imágenes de barcos abarrotados varados en el mar, mientras los drones ucranianos sobrevuelan, listos para atacar. En tierra los enfrentamientos ya han comenzado. En las afueras de Armiansk, las fuerzas ucranianas han chocado con destacamentos rusos en retirada, desencadenando feroces combates. Los tanques ucranianos han destruido convoyes rusos que intentaban reforzar las defensas en el norte de Crimea, mientras los drones kamikaze han incendiado depósitos de combustible en Zankoy. En Sebastopol, la resistencia tártara ha saboteado bases navales rusas, explotando almacenes de armas y cortando líneas de suministro. Cada explosión es un paso hacia la liberación de Crimea. El ejército ruso está en desbandada, con reportes de deserciones masivas. Soldados rusos, desmoralizados, han abandonado tanques y artillería, mientras los comandantes luchan por mantener el orden. Putin, desde Moscú, ha ordenado un bombardeo aéreo desesperado. Pero los sistemas antiaéreos ucranianos, reforzados con tecnología Patriot, han derribado decenas de aviones y misiles. La OTAN, liderada por EEU, ha enviado un mensaje claro: cualquier intento ruso de evacuar Crimea por mar será interceptado. Jens Stoltenberg, desde Bruselas, declaró: apoyamos el derecho de Ucrania a recuperar su territorio. La moral ucraniana está en su punto más alto, con voluntarios y reservistas uniéndose al avance. Zelensky, en un discurso apasionado, proclamó: Crimea es Ucrania y la liberaremos calle por calle. Los tártaros de Crimea, aliados clave, han intensificado sus operaciones de guerrilla, atacando convoyes rusos y proporcionando inteligencia vital. Sin embargo, el peligro acecha. Rusia podría recurrir a tácticas extremas, y los analistas temen un contraataque con misiles hipersónicos. ¿Logrará Ucrania liberar Crimea? ¿Colapsará el control ruso? Queridos espectadores, este es el momento que definirá la guerra. Suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios. ¿Qué hará Putin ante esta crisis? ¿Es el fin de su dominio en Crimea? En las últimas 24 horas, la región fronteriza de Belgorod ha sido el epicentro de nuevas hostilidades en el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia. Belgorod, una ciudad rusa situada a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania, ha sido el blanco de un ataque sorpresa por parte de las fuerzas ucranianas, que ha desestabilizado temporalmente la seguridad en la zona. Esta región es de vital importancia estratégica, ya que su proximidad a la frontera ucraniana la convierte en un punto clave para el movimiento de tropas y logística militar por parte de ambos bandos. En el contexto de la ofensiva, unidades del M2 Bradley, los vehículos de combate de infantería suministrados a Ucrania, han avanzado hacia el territorio ruso tras el ataque.
Estos vehículos, caracterizados por su alta movilidad y capacidad de protección blindada, han permitido a las fuerzas ucranianas penetrar más profundamente en áreas controladas por Rusia. Según los informes, el ataque inicial comenzó con un bombardeo coordinado sobre objetivos militares específicos en Belgorod, seguido por el avance de las fuerzas terrestres apoyadas por los Bradleys. Además de Belgorod, las ciudades cercanas como Shebekino y Stary Oskol han visto aumentada la presencia militar y han sido sujetas a medidas de seguridad reforzadas, aunque no se han reportado ataques directos en estas localidades. En respuesta, las fuerzas rusas han movilizado refuerzos y han iniciado una serie de contraataques para recuperar el control de las áreas afectadas. Las autoridades rusas han afirmado haber repelido con éxito algunos de estos avances, aunque la situación sigue siendo inestable y el intercambio de fuego continúa en varios sectores. En cuanto al desarrollo de las operaciones, el uso de los M2 Bradleys ha demostrado ser un factor decisivo en la capacidad de Ucrania para llevar a cabo incursiones rápidas y efectivas. La maniobrabilidad y protección que ofrecen estos vehículos han permitido a las fuerzas ucranianas maximizar sus tácticas ofensivas mientras minimizan las bajas en sus filas. No obstante, los enfrentamientos han resultado en significativas pérdidas materiales de ambos lados, y el número exacto de bajas humanas aún está por confirmarse. En términos de resultados, el ataque sorpresa ha otorgado a Ucrania una ventaja táctica temporal, permitiéndole ganar terreno y desorganizar a las fuerzas rusas en el área. Sin embargo, la superioridad numérica y logística de Rusia en su propio territorio puede representar un desafío importante para Ucrania en el mediano plazo. Las operaciones en curso sugieren que ambas partes se encuentran ahora evaluando sus posiciones y estrategias futuras, mientras el conflicto amenaza con intensificarse en esta región crítica. Se espera que los próximos días sean cruciales para determinar el curso de los enfrentamientos y la estabilidad de la región. Recientes desarrollos en el conflicto en el este de Europa han captado la atención mundial con un ataque aparentemente devastador de las fuerzas ucranianas que ha borrado del mapa un arma clave para Rusia. Este evento ha sido un golpe significativo en la región estratégica de Crimea, una península en el Mar Negro anexada por Rusia en 2014 y de gran importancia militar tanto para Moscú como para Kiev. La península de Crimea se ha mantenido como un bastión fortificado ruso, con bases militares y equipos de avanzada. La región ha sido central para las operaciones navales y aéreas de Rusia en el Mar Negro, además de ser un hub logístico y de suministro esencial para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. La pérdida del arma, considerada por muchos analistas como un componente crucial de su poderío militar en la región, debilita notablemente la posición estratégica rusa. Las operaciones militares recientes han sido intensas y significativas. Según informes locales, Ucrania ha empleado una combinación de ataques aéreos y misiles de precisión para alcanzar y destruir un armamento crítico ubicado cerca de la ciudad de Sebastopol. Este armamento era conocido por su capacidad ofensiva y defensiva, lo que le proporcionaba a Rusia una ventaja táctica y disuasiva en la región. La operación fue ejecutada durante la noche, aprovechando condiciones de poca visibilidad que podrían haber dificultado la respuesta inmediata por parte de las defensas aéreas rusas. Asimismo, se han reportado operaciones de sabotaje en otras partes de Crimea, enfocándose en infraestructuras de transporte y suministro energético, lo que ha añadido presión sobre las fuerzas rusas. Estos ataques coordinados han puesto de manifiesto la capacidad de las fuerzas ucranianas para llevar a cabo operaciones de largo alcance en una región fuertemente custodiada. Los resultados de estos enfrentamientos han significado un claro revés para las fuerzas rusas. La eliminación del armamento ha limitado la capacidad de Rusia para realizar operaciones ofensivas y defensivas en la región sur de Ucrania. En términos tácticos, esta pérdida otorga a las fuerzas ucranianas una ventaja temporal, permitiéndoles avanzar posiciones mientras desafían el control ruso sobre Crimea. Mientras que Rusia ha intentado minimizar los daños y reforzar su postura defensiva en la región, la realidad es que el golpe sufrido supone un dolor estratégico complicado de mitigar a corto plazo. En el contexto global, esta acción ucraniana resalta la persistencia del conflicto y la volatilidad de la situación en la región del Mar Negro, dejando a ambas naciones ante un futuro incierto y cada vez más tenso. Un ataque significativo ha ocurrido en la región de Kursk, Rusia, donde un tren cargado con soldados rusos fue destruido por una potente explosión reciente. Kursk está situada en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, convirtiéndose así en un punto estratégico en el contexto del conflicto actual. Este incidente se suma a una serie de eventos que han elevado la tensión en esta zona, conocida por su importancia como enlace logístico para las fuerzas rusas que operan cerca de las fronteras con Ucrania. En los últimos meses, Kursk y sus alrededores han visto un aumento en la actividad militar y los intercambios de fuego,
en gran medida debido a su proximidad al teatro de operaciones en el este de Ucrania. Las fuerzas ucranianas han intensificado su estrategia para golpear líneas de suministro críticas y afectar las capacidades logísticas de Rusia, perpetrando ataques focalizados. Tales acciones se consideran parte de su estrategia para minar el apoyo logístico de las tropas rusas y disminuir la presión militar en las regiones adyacentes de Ucrania. Las operaciones militares recientes en los alrededores de Kursk se han caracterizado por operaciones de sabotaje y la utilización de drones para recoger información de inteligencia y realizar ataques de precisión. El hecho de que un tren militar haya sido destruido sugiere un acceso profundo a la inteligencia y la capacidad de los operadores ucranianos para impactar en objetivos de alto valor. Este tipo de operaciones tácticas buscan no solo debilitar directamente a las fuerzas rusas, sino también enviar un mensaje estratégico a Moscú sobre su capacidad de operar más allá de las fronteras ucranianas. El resultado de este ataque ha supuesto un golpe significativo para las fuerzas rusas en términos de logística y moral. La pérdida de transportes es crítica, especialmente si se consideran las dificultades para reabastecer municiones y tropas en el frente. Del lado ucraniano, este ataque representa una victoria táctica y un ejemplo de su habilidad para realizar ataques en profundidad, algo que podría complicar los esfuerzos rusos para mantener una presencia efectiva en la región. Este asalto también puede influir en la percepción internacional del conflicto, subrayando la resistencia y capacidad operacional de Ucrania. En resumen, el ataque al tren en Kursk ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las rutas logísticas rusas en la región fronteriza y ha exacerbado la situación de seguridad ya tensa. Si bien el impacto a corto plazo es tangible en términos de daños materiales y bajas, las implicaciones estratégicas son profundas, afectando no solo la disposición táctica local, sino también el equilibrio general de fuerzas en la zona. Crimea, una península de alto valor estratégico situada en el Mar Negro, ha sido un punto de conflicto internacional debido a su ubicación geográfica y su importancia militar y política. A lo largo de la historia reciente, la región ha sido objeto de reivindicaciones y disputas entre Ucrania y Rusia. Su posición geográfica permite el control del acceso marítimo a varias naciones, y es hogar de instalaciones militares clave. Recientemente se han producido intensas operaciones militares que han provocado un cambio significativo en el control territorial de Crimea. Soldados ucranianos han llevado a cabo una serie de ofensivas exitosas. Coordinaron ataques en zonas clave como Simferopol y Sebastopol, ciudades que han estado bajo fuerte influencia y presencia militar rusa. Estas operaciones se caracterizaron por el uso de inteligencia avanzada y tácticas de guerra no convencional, aprovechando el conocimiento del terreno y el apoyo de la población local. Según informes, Sebastopol, una ciudad portuaria fundamental por su base naval, fue testigo de un repliegue estratégico de las fuerzas rusas, que abandonaron sus posiciones ante el rápido avance del ejército ucraniano. Mientras tanto, las áreas circundantes de Simferopol vieron movimientos similares, con las tropas rusas retirándose para replegarse hacia posiciones más defensivas en respuesta a las incursiones efectivas ucranianas. Las recientes operaciones culminaron en una retirada desorganizada de las tropas leales a Rusia, quienes abandonaron equipamiento militar clave en su apresurada retirada del puerto y zonas adyacentes. El control aéreo y logístico superior de las fuerzas ucranianas jugó un papel decisivo en el desenlace de esta fase del conflicto. El ejército de Ucrania aseguró rápidamente las rutas de suministro y las instalaciones portuarias, consolidando su control sobre Crimea. El resultado de estos enfrentamientos indica una ventaja significativa para Ucrania, lo que implica un cambio en el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, las fuerzas rusas, aunque en retirada, mantienen posiciones en otras áreas claves, lo que sugiere que el conflicto aún no ha llegado a su conclusión definitiva. La situación sigue siendo tensa y fluida, con continuos movimientos militares y un despliegue de recursos a lo largo de las líneas de contacto. Estos eventos han cambiado dramáticamente el paisaje geopolítico local, aumentando la presión sobre las autoridades rusas y resaltando la capacidad de resiliencia y adaptación del ejército ucraniano. La región permanece en un estado de alerta alta, con la comunidad internacional observando de cerca las implicaciones de este desarrollo en el contexto más amplio de las relaciones ruso-ucranianas. La península de Crimea, ubicada en el norte del Mar Negro, ha sido un punto estratégico y geopolítico de gran importancia en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Dominada por Rusia desde 2014, la región ha sido convertida en una fortaleza militar que alberga bases navales y aéreas clave para el control del acceso marítimo.
La conexión de Crimea con Rusia continental se realiza principalmente a través del puente de Kerch, una vital arteria logística para el suministro y soporte de las fuerzas rusas en la península. En días recientes, un ataque masivo con aviones F-16 ucranianos ha sacudido a las fuerzas rusas en Crimea, destacando por su precisión y efectividad. Las operaciones se han centrado especialmente en la destrucción de infraestructuras críticas que sostienen la ocupación rusa. El puente de Kerch, que había sido objeto de numerosos intentos de sabotaje, ha sido seriamente dañado, interrumpiendo considerablemente el flujo de logística y suministros. Las ciudades de Sebastopol y Simferopol, importantes desde el punto de vista militar y administrativo, han experimentado un incremento en la actividad militar aérea y antiaérea, con intensos combates registrados en las cercanías de aeródromos y bases rusas, donde los ucranianos han dirigido ataques quirúrgicos para neutralizar defensas aéreas y posiciones de comando. La reciente acción de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha revelado un cambio significativo en el táctico operacional. El lanzamiento coordinado de ataques aéreos y el uso de tecnologías avanzadas han permitido a Ucrania golpear objetivos clave mientras minimizan sus propias bajas. Además de la destrucción parcial del cruce de Kerch, se han reportado daños en instalaciones militares, lo que ha redundado en desorganización y retrasos significativos para las fuerzas rusas. El impacto de estos enfrentamientos ha sido contundente. Estrategas militares han resaltado la degradación de las capacidades logísticas rusas y el refuerzo del ánimo de las fuerzas ucranianas. Aunque el control político-administrativo de Crimea no ha cambiado, la reciente ofensiva ucraniana ha debilitado la presencia militar rusa en la región, levantando serias dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de la ocupación, sin la debida conexión terrestre eficiente con Rusia continental. Aunque aún se desconoce el alcance total de los daños en ciertas áreas críticas, está claro que el bando ucraniano ha logrado una significativa ventaja táctica en esta serie de operaciones. La capacidad de interrumpir y degradar las líneas de suministro rusas puede influir drásticamente en el desarrollo del conflicto. Por otro lado, el bando ruso parece estar en una posición de replanteamiento estratégico ante la presión constante de las fuerzas ucranianas, que están mostrando un nivel de coordinación y adaptabilidad que genera un nuevo desafío para el ejército ruso. Moscú, la capital de Rusia, ha sido escenario de un impacto significativo tras un reciente ataque llevado a cabo por drones ucranianos. La región ha visto cómo una de sus principales fábricas de armas ha sido completamente destruida, un golpe estratégico inesperado para el poderío militar ruso. La fábrica, situada en las afueras de Moscú, es conocida por su papel crucial en la producción de armamentos avanzados que abastecen al ejército ruso. El ataque involucró el uso de aproximadamente 5.000 drones, una operación a gran escala sin precedentes que logró penetrar las defensas aéreas rusas que rodean la capital. Moscú ha estado reforzando estas defensas ante la posibilidad de ataques aéreos, pero el volumen y la coordinación de este operativo lograron superar dichos sistemas. Los drones, posiblemente lanzados desde diversas ubicaciones dentro de Ucrania, siguieron rutas cuidadosamente planificadas para evitar detección hasta el momento del ataque. En los últimos meses, las operaciones militares en la región han mostrado un aumento en el uso de tecnología no tripulada por parte de Ucrania. Este evento en particular resalta un cambio en la táctica hacia ataques de precisión en instalaciones clave, moviéndose de los combates más tradicionales en las áreas del Donbass y el sur de Ucrania. El objetivo de estos ataques parece ser debilitar la infraestructura rusa crítica para su capacidad de producir y desplegar armamento para el conflicto. Los sistemas de defensa de Moscú, que incluyen misiles tierra-aire y radares avanzados, se muestran vulnerables al creciente uso de enjambres de drones, que pueden abrumar y esquivar con eficacia las respuestas defensivas. Pese a las pérdidas materiales, el ataque no dejó víctimas humanas, ya que las operaciones en la fábrica se desarrollaban con mínima presencia de personal nocturno. Las repercusiones de esta operación son sustanciales. Mientras que Ucrania da un paso adelante demostrando capacidad tecnológica y estratégica, Rusia se enfrenta a una significativa interrupción en su cadena de suministro de armamentos. La pérdida de esta fábrica específica puede causar retrasos en la producción y el refuerzo de tropas en el frente, una ventaja táctica para Ucrania en el corto plazo. Sin embargo, la escalada bélica también aumenta el riesgo de represalias rusas que podrían intensificar aún más el conflicto. Moscú ha prometido reforzar sus medidas de defensa aérea y buscar formas de neutralizar futuras amenazas de drones. El desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías de contramedida por parte de Rusia será crucial para prevenir futuros ataques y mitigar su impacto. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca estos eventos, analizando su posible influencia en las dinámicas del conflicto en curso.
En las últimas 48 horas, la región occidental de Rusia, que incluye ciudades clave como San Petersburgo y Kaliningrado, ha sido escenario de intensas operaciones militares tras el inicio de un conflicto armado a gran escala con la OTAN. La región, caracterizada por su acceso estratégico al mar Báltico y sus fronteras con varios países miembros de la OTAN, ha sido crucial en la planificación de las recientes maniobras militares. San Petersburgo, un centro neurálgico de la cultura y economía rusa, ha visto movimientos significativos de tropas y equipamiento, mientras que Kaliningrado, enclavada entre Lituania y Polonia, se ha convertido en un foco estratégico debido a su importancia militar histórica. Recientemente, la OTAN ha desplegado aproximadamente 100.000 tropas a lo largo de la frontera occidental de Rusia, con un enfoque particular en operaciones terrestres y aéreas coordinadas para presionar la infraestructura militar rusa. Según fuentes militares, estas operaciones han incluido ejercicios de movimientos rápidos y el establecimiento de zonas controladas cerca de las fronteras. En respuesta, las fuerzas rusas han fortificado sus posiciones defensivas y han movilizado a unidades especializadas en combate urbano y defensa aérea, distribuyendo sus recursos para proteger áreas estratégicas como los puertos del mar Báltico y rutas ferroviarias clave. Los enfrentamientos más intensos se han registrado en las áreas cercanas a la frontera con Estonia y Letonia, donde las tropas de la OTAN han llevado a cabo incursiones para neutralizar las defensas rusas avanzadas. Las fuerzas rusas, por su parte, han lanzado contraofensivas dirigidas a desviar la presión de las fuerzas aliadas mediante ataques con misiles de largo alcance contra posiciones estratégicas enemigas. En el mar Báltico, las fuerzas navales de ambas partes han realizado maniobras de alta tensión, con encuentros que han incluido el uso de misiles antibuque y patrullas submarinas intensificadas. En cuanto a los resultados de los enfrentamientos, el panorama es mixto. Las fuerzas de la OTAN han logrado avances en ciertas áreas periféricas, presionando las defensas rusas y estableciendo cabezas de puente para futuras operaciones. Sin embargo, la resistencia rusa ha demostrado ser más formidable de lo anticipado, logrando infligir daños significativos a las fuerzas aliadas en varias operaciones nocturnas. La capacidad de Rusia para mantener líneas de suministro internas y su conocimiento del terreno le han otorgado ventaja táctica en múltiples enfrentamientos, aunque la superioridad tecnológica y numérica de la OTAN ha resultado en un equilibrio dinámico y tenso en el transcurso del conflicto. Con ambos bandos evaluando nuevas estrategias, la situación en la región sigue siendo volátil. El control del espacio aéreo y las comunicaciones será esencial en las próximas fases de este conflicto en curso, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta escalada sin precedentes en Europa del Este. La reciente retirada de las tropas de Bielorrusia ha causado conmoción en la región, especialmente dado el contexto de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Bielorrusia, nación que comparte fronteras con ambos países en conflicto, ha sido un aliado estratégico clave para Rusia, ofreciendo apoyo logístico y proporcionando un corredor crítico para el despliegue de tropas rusas y suministros. Geográficamente, la ubicación de Bielorrusia como puente entre Rusia y Ucrania le otorga una importancia estratégica significativa, y su decisión de retirar tropas altera considerablemente la dinámica militar en el área. En una serie de operaciones militares recientes, Ucrania ha logrado un éxito considerable al destruir depósitos de petróleo rusos cruciales, lo que podría afectar la capacidad logística y operativa de las Fuerzas Armadas de Rusia. Estas instalaciones, ubicadas en puntos estratégicos cerca de las líneas del frente, proporcionaban combustible esencial para las operaciones móviles de las tropas rusas, así como para el mantenimiento de vehículos blindados y otras maquinarias de guerra. La destrucción de estos recursos pone en peligro la continuidad del avance ruso, reduciendo su movilidad y eficacia en el campo de batalla. Las operaciones recientes han tenido lugar principalmente en el este de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques en regiones donde los suministros de combustible son clave para el sostenimiento de las operaciones militares rusas. Particularmente, las incursiones ucranianas dirigidas a estos depósitos apuntan a debilitar la presencia rusa en territorios ocupados y dificultar el reabastecimiento de material bélico en áreas críticas. La capacidad de Ucrania para identificar y golpear estos puntos neurálgicos subraya la importancia de la inteligencia militar efectiva y el uso de la tecnología para maximizar el impacto de sus operaciones. Como consecuencia de los recientes acontecimientos, el equilibrio de poder en la región ha comenzado a cambiar. La retirada de las tropas bielorrusas puede verse como una ventaja significativa para Ucrania, al reducir el apoyo a las fuerzas rusas y potencialmente permitir una redistribución estratégica de los recursos ucranianos hacia otras áreas del conflicto. Por otro lado, la pérdida de los depósitos de petróleo ha puesto a las fuerzas rusas
rusas en una situación táctica desventajosa, limitando su capacidad para sostener operaciones prolongadas sin un reabastecimiento adecuado. Esto no solo afecta su capacidad para mantener el territorio ocupado, sino también su habilidad para lanzar futuras ofensivas. En resumen, las recientes operaciones militares y movimientos políticos han alterado significativamente la situación en el teatro de guerra de Europa del Este. Mientras que Ucrania ha logrado ciertas ventajas estratégicas con sus ataques bien dirigidos, la incertidumbre y el impacto de la retirada bielorrusa presentan un nuevo conjunto de desafíos para Rusia en su campaña militar, potencialmente alterando el curso del conflicto en las semanas por venir. Las recientes operaciones militares en Ucrania han supuesto un cambio significativo en el tablero estratégico de la región. Como se indica en el encabezado, las fuerzas ucranianas ejecutaron una serie de ataques dirigidos a los laboratorios de energía, ubicados en las áreas controladas por las fuerzas rusas. Estas instalaciones juegan un papel crucial en el esfuerzo bélico, ya que están implicadas en el desarrollo de tecnologías y recursos energéticos esenciales para mantener las operaciones sostenidas de las Fuerzas Armadas de Rusia. Geográficamente, la región afectada se encuentra en el este de Ucrania, una zona que ha sido un punto focal del conflicto desde su escalada en 2014. Las ciudades clave en este contexto son Kharkiv y Donetsk, siendo esta última controlada en gran medida por fuerzas prorrusas. Kharkiv, aunque ha sufrido numerosos ataques en el pasado, ha permanecido bajo control ucraniano y se ha utilizado como plataforma para lanzar operaciones hacia el este. En términos de operaciones militares, las fuerzas ucranianas han empleado una combinación de ataques aéreos y de misiles dirigidos a desmantelar la infraestructura crítica que sostiene las capacidades operativas rusas en la región. Utilizando drones avanzados y tecnologías de inteligencia, reconocimiento y vigilancia, ISR, los atacantes lograron identificar y golpear con precisión los laboratorios que Rusia había resguardado celosamente. Estas incursiones aparentemente logran una efectividad significativa y, de acuerdo a las evaluaciones militares, han debilitado la capacidad rusa de mantener un suministro estable de energía, crucial para las líneas del frente y los centros de comando. El resultado de estos enfrentamientos ha inclinado temporalmente la balanza a favor de Ucrania. Las fuerzas rusas, hasta el momento inquebrantables en sus posiciones, se han visto obligadas a replegar ciertas unidades para intentar reparar y proteger su infraestructura militar crítica restante. La capacidad de operar sistemas de defensa aérea y artillería en la zona afectada ha sido mermada, lo que proporciona a las fuerzas ucranianas una ventana de oportunidad para presionar más en sus líneas defensivas. Sin embargo, a pesar del revés, las fuerzas rusas mantienen una fuerte presencia en otras áreas del este de Ucrania, lo que sugiere que podrían intentar recuperar rápidamente el terreno perdido a través de contramedidas estratégicas. Las tensiones siguen siendo altas, con la posibilidad de nuevos enfrentamientos mientras ambas partes luchan por el control territorial y la estabilidad de suministro energético. En conclusión, estos ataques han proporcionado a Ucrania una ventaja temporalmente significativa, aunque el equilibrio de poder en el conflicto sigue siendo precario y sujeto a cambios rápidos dependiendo de los desarrollos futuros en el terreno. Ubicada en el oeste de Rusia, la región de Kursk limita con Ucrania, lo que la convierte en un punto estratégico en el actual conflicto entre ambos países. Su proximidad a las líneas del frente y su infraestructura de transporte significativo la hacen vital para las operaciones militares rusas. Kursk y sus alrededores sirven de base logística y de tránsito para las tropas rusas que operan en el este de Ucrania, y su seguridad es una preocupación constante para Moscú. Recientes informaciones indican que fuerzas ucranianas llevaron a cabo una emboscada cuidadosamente orquestada contra un contingente ruso en las cercanías de Kursk. Esta acción formó parte de una serie de movimientos defensivos y ofensivos ucranianos que pretenden desestabilizar la logística militar rusa y debilitar su presencia en áreas estratégicamente cruciales. Las defensas ucranianas han mejorado su efectividad mediante el uso de datos de inteligencia en tiempo real y el despliegue de equipos avanzados, lo que ha permitido ejecutar operaciones quirúrgicas como la emboscada en cuestión. En el incidente ocurrido cerca de Kursk, se informa que las fuerzas ucranianas utilizaron tácticas de guerrilla y emboscada, tales como ataques sorpresa y el uso de artillería ligera para maximizar el impacto sobre las tropas rusas. Este enfrentamiento resultó en significativas bajas para el lado ruso, desorganizando temporalmente sus líneas y forzando un repliegue improvisado. La emboscada no solo afectó a las tropas directamente, sino que también tuvo un impacto psicológico, socavando la moral entre los soldados